Saquen a estos críos gitanos de mi sala. Su señoría, esto es un juzgado, no una guardería. Mateo Vargas se quedó inmóvil. 18 años, camisa blanca, manos firmes. Estamos aquí para representar a nuestra abuela, señor. Don Gonzalo se giró lentamente y miró a Mateo de arriba abajo, como si fuera algo pegado en la suela del zapato. ¿Representar? Apenas podéis representaros a vosotros mismos con ropa decente. La sala rió. Toda la sala. Incluso el alguacil sonrió con sorna. Alba recogió los papeles que don Gonzalo había tirado de su mesa al pasar. Mateo no se movió, no parpadeó. Su abuela observaba desde su silla de ruedas, en silencio. Su mano derecha paralizada descansaba donde siempre descansaba. Nadie en esa sala lo sabía aún, pero esos papeles esparcidos contenían una pregunta que acabaría con la carrera de Gonzalo Herrera antes de la hora de comer. No os voy a mentir, aquel juzgado se quedó muy callado, muy rápido después de esto. Entremos en la historia. Villablanca, Andalucía. Un pequeño pueblo donde todo el mundo sabe tu nombre, y tu origen y apellido deciden cómo lo pronuncian. El Cerro de los Olivos se encuentra en la zona este del pueblo, una hectárea de tierra rojiza, viejos olivos y una casa encalada de paredes blancas con un balancín en el porche que no ha dejado de crujir en 40 años. Dolores Vargas compró esa tierra con su marido en 1962, en la época en que una pareja gitana comprando propiedades en Villablanca significaba firmar papeles en un cuarto trasero mientras los terratenientes usaban la puerta principal. Su marido trabajó como jornalero de sol a sol para hacer los pagos. Nunca falló ni uno. 3 generaciones crecieron en ese porche. Dolores crió a su hija allí. Su hija crió a unos gemelos allí, y cuando un accidente de tráfico se llevó a los padres de los gemelos hace 12 años, Dolores también crió a Mateo y a Alba allí. Tenía 63 años entonces. Ya estaba cansada, ya estaba de luto. Los crió de todos modos. Dolores fue maestra de escuela pública durante 38 años en Villablanca. Casi todos los niños gitanos y humildes del pueblo pasaron por su aula en algún momento. Les enseñó a leer, les enseñó a alzar la voz, y todos y cada uno de ellos la llamaban Doña Lola. En 2019, un ictus le arrebató el uso de su mano derecha de forma completa y permanente. Aprendió a escribir con la mano izquierda a los 70 años. Su firma cambió, ahora temblorosa, inclinada hacia la izquierda, nada que ver con la de antes, pero aún así, preparaba el desayuno todas las mañanas para Mateo y Alba. Seguía sentada en ese balancín del porche. Seguía diciéndoles lo mismo que solía decir su abuelo. Esta tierra está pagada. Esta tierra es nuestra. No dejéis nunca que nadie os la quite con un bolígrafo. Mateo era el callado. Ese tipo de silencio que pone nerviosa a la gente porque no pueden descifrar lo que estás pensando. Empezó a leer libros de derecho en la biblioteca municipal cuando tenía 14 años. No para el instituto, no para sacar nota, porque un día vio a un casero amenazar a la señora Carmen, calle abajo, con una orden de desahucio, y nadie supo decirle si aquello era legal o no. Así que decidió que él lo sabría. A los 18 años, Mateo había leído más sobre la ley hipotecaria y el Código Civil español que la mayoría de los estudiantes de primer año de Derecho. Guardaba un cuaderno de cuero marrón. Su abuela se lo regaló en su 16º cumpleaños. Cada página estaba llena de jurisprudencia, artículos, preguntas. Alba era diferente. Alba era afilada de la manera en que lo es una cuchilla, rápida, precisa e imposible de ignorar una vez que se movía. Tenía memoria fotográfica, leía una página una vez y la recordaba entera. Mientras Mateo estudiaba las leyes, Alba estudiaba el sistema. Registros de la propiedad, boletines oficiales del Estado, BOE, bases de datos telemáticas. Podía encontrar un documento que la administración había olvidado que existía. Juntos, eran algo que nadie en Villablanca esperaba. Pero Villablanca no prestaba atención a Mateo y Alba Vargas. Villablanca prestaba atención a Borja Castellanos. Castellanos era el dueño de Inversiones Cumbres del Sur, la mayor promotora inmobiliaria de la provincia. Tenía planes para el Cerro de los Olivos. Grandes planes. Chalets de lujo, vistas a la sierra, una urbanización privada con lista de espera. Solo había un problema. Varias familias gitanas vivían en el Cerro de los Olivos. 6 de ellas. Una por una. Esas familias desaparecieron.
Algunas vendieron barato tras meses de presión. Otras se enredaron en demandas que no podían permitirse pagar. Algunas, simplemente, se rindieron. Gonzalo Herrera manejó todos y cada uno de esos casos. Herrera era el abogado de Castellanos. 58 años, 30 años de litigios inmobiliarios. No había perdido un caso de tierras en 15 años. Su despacho estaba en la calle Mayor. Puertas de cristal, letras doradas. El tipo de lugar que te dice que el hombre que está dentro cobra más por hora de lo que la mayoría de la gente en Villablanca gana en un mes. 6 familias fuera, 6 parcelas despejadas. Doña Lola era la última que quedaba. Un martes por la tarde de junio, un burofax llegó a la casa encalada del Cerro de los Olivos. Inversiones Cumbres del Sur demandaba a Dolores Vargas, exigiendo la posesión de su propiedad. La demanda afirmaba que ella había firmado una escritura pública de compraventa en 2022, cediendo la tierra a la empresa de Castellanos. Dolores sostuvo el papel en su mano izquierda. Su mano derecha descansaba inmóvil en el reposabrazos de su silla de ruedas. «Yo nunca firmé nada», dijo. «Jamás lo haría». Mateo estaba en el umbral de la puerta, viendo a su abuela leer esa carta. Vio temblar su mano. Vio sus ojos llenarse de lágrimas. Y justo ahí, de pie en ese umbral, Mateo Vargas tomó una decisión que lo pondría cara a cara con el abogado más poderoso de Villablanca. Si creéis que esta historia termina con una anciana perdiendo su hogar, quedaos aquí, porque lo que estos 2 chicos de 18 años hicieron a continuación cambiará vuestra forma de ver la justicia. Mateo empezó a hacer llamadas a la mañana siguiente. 9 bufetes de abogados en la provincia. Llamó a todos y cada uno. El primero contestó al segundo tono, una recepcionista con voz educada y una respuesta rápida. «Lo siento, tenemos un conflicto de intereses con ese caso. No podemos ayudarle». Conflicto de intereses. Eso significaba que Cumbres del Sur ya era su cliente. El segundo bufete dijo lo mismo. Distintas palabras, misma respuesta. «No podemos aceptar nuevos casos relacionados con esa disputa de propiedad en este momento». El tercer bufete ni siquiera disimuló. «Hijo, don Gonzalo Herrera está en el otro lado de ese caso. Búscate a otro». 3 llamadas, 3 puertas cerradas. Mateo siguió marcando. Los bufetes del 4 al 6 le pidieron una provisión de fondos. El más barato pedía 5.000 euros. Uno quería 8.000 euros solo por revisar el papeleo. Mateo miró el extracto bancario pegado en la nevera con un imán. La cuenta de ahorros de su abuela, 1.200 euros con 16 céntimos. Eso es lo que te dan 38 años de enseñanza pública en Villablanca cuando eres una mujer viuda con una pensión y una hipoteca que tardaste 4 décadas en pagar. Los bufetes 7 y 8 no contestaron. Mateo dejó mensajes en el buzón de voz. Nadie devolvió la llamada. El bufete 9 contestó. Una joven pasante escuchó toda la historia. Parecía que le importaba. Luego puso a Mateo en espera durante 4 minutos. Volvió y dijo, «Lo siento muchísimo. Simplemente no podemos». 9 llamadas, 9 puertas cerradas en sus narices. Alba intentó una ruta diferente. Buscó el servicio de asistencia jurídica gratuita por Internet. El turno de oficio para personas que no podían pagar abogados. Rellenó la solicitud esa misma noche. Cada pregunta, cada documento. La respuesta llegó 3 días después. Un correo electrónico. Un párrafo. «Gracias por su solicitud. Debido a la carga actual de expedientes, nuestro tiempo de espera estimado para la asignación de un abogado de oficio en casos de propiedad es de aproximadamente 4 meses. La fecha del juicio era en 3 semanas. 4 meses contra 3 semanas. Las matemáticas no cuadraban. Las matemáticas nunca fueron diseñadas para cuadrar, no para personas como doña Lola. Mientras tanto, Gonzalo Herrera se movía rápido. 2 días después de presentarse la demanda, un todoterreno blanco entró en el camino de tierra del Cerro de los Olivos. 2 hombres se bajaron, polos blancos, carpetas. Caminaron por la propiedad como si ya fueran los dueños. Cinta métrica a lo largo de la linde, fotografías de la casa, del porche, de los olivos. Alba salió. «¿Puedo ayudarles?» Uno de ellos ni siquiera la miró. Levantamiento topográfico, ordenado por los nuevos propietarios. «No hay nuevos propietarios», dijo Alba. El hombre finalmente se volvió. Miró a Alba de la forma en que se mira a un niño que interrumpe una conversación de adultos. «Señorita, solo estamos haciendo nuestro trabajo. Tendrá que tratar eso con el juzgado».
Pasaron 45 minutos en la tierra de Dolores, caminando, midiendo, anotando cosas. Y cuando se fueron, no cerraron la cancela detrás de ellos. Dolores observaba desde la ventana. No dijo una palabra, pero esa noche su presión arterial subió tanto que Mateo tuvo que llevarla a urgencias al Hospital Comarcal de Villablanca. El médico la dejó ingresada en observación. Hipertensión por estrés, dijeron. Mateo se sentó en la sala de espera hasta las 2 de la madrugada, los tubos fluorescentes zumbando en el techo, el olor a desinfectante y café rancio de máquina. Su abuela tenía 75 años y estaba en una cama de hospital porque 2 extraños habían entrado en sus tierras como si ya fueran suyas, y en algún lugar al otro lado del pueblo, Gonzalo Herrera dormía a pierna suelta. Paco Domínguez apareció en el hospital al día siguiente. 68 años, había vivido 3 casas más abajo de Dolores durante 40 años. Trajo un tupper con puchero y ese tipo de expresión en el rostro que decía que ya había visto esto antes. Le hicieron lo mismo a mi primo en el Camino de los Pinos, dijo Paco. Se sentó despacio, con las rodillas doliéndole. Aparecieron con escrituras que él nunca firmó. Para cuando encontró a alguien que lo ayudara, las excavadoras ya estaban en su parcela. Miró a Mateo, luego a Alba. Vuestra abuela es la última, ya lo sabéis. La última familia nuestra en el cerro. Si le quitan la tierra, el Cerro de los Olivos se acabó. Mateo no respondió. Sostenía su cuaderno de cuero marrón, dándole vueltas y vueltas en las manos. Esa noche, Alba se sentó sola en el aparcamiento del hospital, con el motor apagado y las ventanillas subidas. Y por primera vez desde que llegó el burofax, lloró. No fuerte, no de forma dramática, solo lágrimas resbalando por su cara en un coche oscuro en el aparcamiento de un hospital a las 11:00 de la noche, porque tenía 18 años, porque su abuela estaba arriba en una cama de hospital, porque un hombre con gemelos de oro y una racha de victorias de 30 años estaba a punto de arrebatarle el único hogar que había conocido, y porque nadie, ni una sola persona en toda la provincia, los ayudaría. Mateo la encontró allí 20 minutos después. Abrió la puerta del copiloto, se sentó y le puso una mano en el hombro. No dijo todo va a salir bien. No dijo lo solucionaremos. No dijo ninguna de esas cosas que dice la gente cuando no sabe qué más decir. Simplemente se sentó allí en la oscuridad, en silencio, y después de un buen rato, Alba se limpió la cara y dijo, ¿qué vamos a hacer? Mateo abrió su cuaderno. Fue a una página casi al final donde había escrito algo con letra pequeña y cuidadosa. He estado leyendo la demanda otra vez, dijo. La escritura de compraventa tiene fecha del 15 de marzo de 2022. ¿Y qué? Que la firma que hay en ella, la firma de la abuela, es fluida, uniforme, hecha con la mano derecha. Alba lo miró. La abuela no usa la mano derecha desde 2019, Mateo. 3 años antes de que se firmara esa escritura. El aparcamiento quedó en silencio, solo el zumbido de una farola sobre ellos. Los ojos de Alba cambiaron, esa mirada rápida y afilada que pone cuando algo hace clic, como una lente enfocándose. Lo falsificaron, susurró. Lo falsificaron, afirmó Mateo. Y por primera vez en 2 semanas, algo distinto al miedo apareció en sus rostros. No era alivio, no era confianza, era algo más pequeño, más silencioso. Era una razón para seguir adelante. Cuento esta historia porque he visto a hombres hechos y derechos con títulos universitarios hacer menos de lo que estos 2 críos hicieron en un aparcamiento a medianoche, 18 años, sin dinero, sin respaldo, y aún así eligieron pelear. Eso no es valentía aprendida, es valentía con la que se nace. A la mañana siguiente, Mateo estaba sentado en la mesa de la cocina antes del amanecer. El cuaderno de cuero marrón de su abuela estaba abierto frente a él. La primera página, su caligrafía, de cuando su mano derecha aún funcionaba. Letras altas, trazos firmes. La ley es un escudo, no una espada, pero tienes que saber cómo sostenerla. Ella escribió eso para él en su 16 grado cumpleaños, hacía 2 años. Lo había leído 100 veces desde entonces, pero esa mañana, sentado en la luz gris antes del alba, significaba algo diferente. Significaba que nadie iba a venir a salvarlos. Alba bajó las escaleras a las 6. Encontró a Mateo en la mesa, aún con la ropa de la noche anterior, el cuaderno rodeado de páginas impresas del registro de la propiedad y de la sede electrónica del juzgado. ¿Cuánto tiempo llevas despierto?,
preguntó ella. No he dormido. Ella se sentó frente a él, miró los papeles, miró su cara. Vamos a hacer esto nosotros mismos, dijo Mateo. No era una pregunta. Tenemos 18 años, dijo Alba. La ley de enjuiciamiento civil permite comparecer por sí mismo en juicios verbales si la cuantía es pequeña. Pero esto es diferente. Aunque si la abuela nos otorga un poder notarial especial para pleitos, podríamos representarla en esta fase procesal. Lo busqué anoche. Mateo cerró el cuaderno. Entonces necesitamos que firme. Llevaron el papeleo a Dolores esa tarde. Ya había vuelto del hospital, de nuevo en su silla de ruedas en el porche. La máquina de oxígeno a su lado zumbaba suavemente. Mateo le explicó todo. La firma falsificada, el problema de la mano derecha, lo que querían hacer. Dolores escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, los miró a ambos durante un largo rato. El balancín crujió con la brisa. Un jilguero cantó desde el olivo. Me estáis pidiendo que deje a mis nietos de 18 años entrar en una sala de vistas contra Gonzalo Herrera. Sí, abuela, el hombre que no ha perdido un caso en 15 años. Sí, abuela. Ella extendió su mano izquierda y cogió el bolígrafo. Le temblaban los dedos, pero sus ojos no. Firmó. Letras temblorosas, inclinadas hacia la izquierda. Nada que ver con la firma suave y diestra de esa escritura falsificada. Vuestro abuelo compró esta tierra con unas manos que se partían recogiendo aceituna, dijo. No dejéis que os la quiten con un bolígrafo. Los siguientes 18 días fueron los más largos de sus vidas. Mateo prácticamente vivió en la biblioteca municipal de Villablanca, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, todos los días. La misma mesa junto a la ventana, apilada con libros que no podía sacar porque eran solo de consulta. El Código Civil Español, la ley hipotecaria, la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre nulidad en contratos de compraventa. Leyó cada artículo, luego leyó las sentencias, luego leyó las sentencias referenciadas en las sentencias. Tomó notas en el cuaderno de cuero marrón hasta que se acabaron las páginas. Luego compró un segundo cuaderno en el bazar del barrio y lo llenó también. La bibliotecaria, una mujer de unos 60 años llamada Rosa, lo observó durante 3 días antes de preguntarle finalmente en qué estaba trabajando. Un caso de propiedad, dijo Mateo. Ella no preguntó nada más, pero a la mañana siguiente había movido 2 tomos adicionales sobre derecho registral español a su mesa. Un post-it encima decía: esto podría ayudar. Un pequeño acto de bondad, el único que recibió de alguien ajeno a su familia durante esos 18 días. Alba trabajaba desde casa. El viejo ordenador de sobremesa en el salón, que tardaba 3 minutos en encenderse y se bloqueaba si abrías más de 4 pestañas. Aprendió a navegar por el sistema de registros, el BOE, el Consejo General del Notariado. Construyó una línea de tiempo en la pared del salón, post-its, rotuladores de colores, fechas a la izquierda, nombres a la derecha, conexiones trazadas en tinta roja, 15 de marzo de 2022. Fecha en la escritura falsificada, 8 de septiembre de 2021. El día que Diego Peñalver perdió su licencia de notario, noviembre de 2019. La fecha del ictus de Dolores. La línea de tiempo contaba una historia, una muy simple, una escritura firmada por una mano que no podía firmar, elevada a público por un notario que estaba inhabilitado y presentada por un abogado que sabía ambas cosas. Todas las noches los gemelos practicaban. Mateo se paraba frente al espejo del baño y ensayaba su alegato inicial. La primera vez se le quebró la voz en la segunda frase, la quinta vez le seguían temblando las manos, la 10ª vez logró decirlo entero sin detenerse. Alba se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo del pasillo, interpretando a Gonzalo Herrera. Protesto, señoría. Estos críos no tienen legitimación procesal. Mateo respondía. Con la venia, señoría, poseemos un poder notarial legal. La legitimación está establecida bajo el Código Civil. Más alto, decía Alba. Va a intentar hablar por encima de ti. Sé más alto. Estaban así hasta las 2 de la madrugada. Cada noche durante 18 noches. Y la última noche, la víspera de la vista, Alba dijo algo que Mateo apuntó en su cuaderno y subrayó 2 veces. No intentes hablar más que él, Mateo. Él lleva 30 años haciendo eso. No ganarás un concurso de gritos contra Gonzalo Herrera. Miró a su hermano. Haz la pregunta correcta. Una sola pregunta. Eso es todo lo que necesitas. Mateo la miró fijamente. Luego cogió su bolígrafo y escribió algo en la última página del cuaderno. Letras pequeñas,
caligrafía cuidadosa. No le enseñó a Alba lo que escribió. La mañana de la vista oral, Mateo y Alba se pusieron la mejor ropa que tenían. Camisas blancas, pantalones oscuros, zapatos viejos pero pulidos hasta brillar. Dolores ya estaba en el porche cuando bajaron, la silla de ruedas aparcada junto a los escalones, una taza de café en su mano izquierda, el vapor elevándose en el aire matutino. El Cerro de los Olivos estaba en silencio, la niebla de la mañana rodando entre los árboles, los pájaros empezando a cantar, el olor a tierra roja, a café y a algo más, algo antiguo y profundo, como la propia tierra respirando. Dolores miró a sus nietos, 18 años, huérfanos a los 6, criados con la pensión de una maestra y un trozo de tierra que alguien decidió que valía más, sin familias gitanas en ella. Dejó el café. Alcanzó la mano de Mateo. Llevo 38 años enseñando a niños, dijo. A todos ellos les enseñé lo mismo. Manteneos erguidos, hablad claro, y nunca dejéis que nadie os haga creer que no pertenecéis a esa sala. Le apretó la mano. Vosotros pertenecéis a esa sala. Mateo cogió las 2 carpetas de plástico del bazar del muro del porche. Carátulas transparentes, ya agrietadas por el lomo. Dentro, cada prueba que él y Alba habían encontrado en 18 días sin dormir, sin dinero y sin ayuda. Se guardó el cuaderno de cuero marrón en el bolsillo trasero. Y los hermanos Vargas bajaron del Cerro de los Olivos hacia los juzgados de primera instancia de Villablanca, donde Gonzalo Herrera, invicto durante 30 años, ya estaba dentro ajustándose sus gemelos de oro, esperando la victoria más fácil de su carrera. No tenía ni idea de lo que se le venía encima. La noche anterior al juicio, a Mateo casi se le pasa por alto. Estaba sentado a la mesa de la cocina a las 23:45. Los ojos le ardían. El café estaba frío. Llevaba 20 minutos mirando la misma copia escaneada de la escritura de compraventa, repasando detalles que ya se sabía de memoria. El nombre de Dolores en la parte inferior. La fecha, 15 de marzo de 2022. El sello del notario, Diego Peñalver. Todo lo que ya sabía. Estaba a punto de cerrar el portátil cuando algo le llamó la atención. La firma. La había mirado 100 veces, pero esta vez no estaba mirando el nombre. Estaba mirando el ángulo, la inclinación, la presión del bolígrafo, fluida, uniforme, ligeramente inclinada hacia la derecha. El tipo de caligrafía que proviene de una mano derecha firme y dominante. Mateo giró la cabeza, miró el formulario de poder notarial en la mesa junto a él. Su abuela lo había firmado hacía 3 días. Mano izquierda. Las letras eran temblorosas, irregulares, inclinadas a la izquierda. El bolígrafo había saltado 2 veces porque su agarre no era lo suficientemente fuerte como para mantener una presión constante. 2 firmas, mismo nombre, manos completamente diferentes. Su abuela no había usado la mano derecha desde 2019. La escritura tenía fecha de 2022. A Mateo se le encogió el pecho. Se apartó de la mesa. Alba, ven aquí. Estaba en el salón, medio dormida en el sofá con el portátil abierto. Fue a la cocina y se paró detrás de él. Mateo puso los 2 documentos uno al lado del otro. No dijo una palabra, solo señaló. Alba miró. 5 segundos. 10 segundos. Lo falsificaron, dijo. Lo falsificaron, pero Alba ya se estaba moviendo. Se sentó, acercó su portátil y abrió la página web del Boletín Oficial del Estado y el Registro General del Notariado. Función de búsqueda. Tecleó. Diego Peñalver, Villablanca. El resultado cargó en 3 segundos. Diego Peñalver Ramos. Inhabilitación del cargo de notario. Fecha de efecto 8 de septiembre de 2021. Alba lo leyó 2 veces, luego una tercera. Le temblaba la mano en el ratón. La escritura decía que Diego Peñalver había elevado a público la firma de Dolores el 15 de marzo de 2022. Pero Diego Peñalver no era notario legal desde septiembre de 2021. 6 meses antes de que supuestamente estampara ese sello. Una firma falsa, un sello notarial inválido. La escritura no era solo fraudulenta, estaba construida sobre 2 mentiras, apiladas una sobre otra. Alba imprimió la página. La vieja impresora de la esquina gruñó y escupió una sola hoja. Mateo, dijo en voz baja, esta escritura no solo está falsificada, está certificada por un hombre que legalmente no podía certificar nada. Mateo asintió, pero no había terminado. Abrió el sistema telemático judicial, LexNet.
Pudo acceder al expediente electrónico con el localizador. Y ahí estaba, un escrito de subsanación y modificación de la demanda presentado por Gonzalo Herrera, con sello de tiempo a las 6:15 de esa misma mañana, 2 horas antes del juicio. Mateo hizo clic en él. La modificación cambiaba la descripción de los lindes de la propiedad. Pequeños ajustes, lenguaje técnico, nada dramático, pero la pregunta gritó en la cabeza de Mateo más fuerte que cualquier cosa que Gonzalo Herrera hubiera dicho jamás en un juzgado. ¿Por qué modificarías una demanda basada en unas escrituras la misma mañana de la vista? A menos que supieras que el documento original no sobreviviría a lo que se avecinaba. Herrera lo sabía. Ya sabía que la escritura tenía problemas, y en lugar de retirar el caso, intentó tapar los agujeros 2 horas antes de que un juez los viera. Mateo cerró el portátil. Miró a Alba. «Ya tengo mi única pregunta». Alba ladeó la cabeza. «¿Cuál es?». Mateo no respondió. Sacó el cuaderno de cuero marrón de su bolsillo trasero, lo abrió por la última página y escribió una frase debajo de las palabras que había escrito la noche anterior. Luego cerró el cuaderno y se lo volvió a guardar en el bolsillo. «La escucharás cuando todos los demás la escuchen». Los juzgados de Villablanca olían a cera para suelos y madera vieja. Mateo lo notó primero. Luego los tubos fluorescentes zumbando en el techo, uno de ellos parpadeando cerca de la pared del fondo. El techo era bajo. La pintura estaba amarillenta. Un ventilador de techo giraba lentamente sobre el estrado, sin hacer nada contra el calor. Esto no era un juzgado de película. Era una sala de pueblo donde la gente del pueblo venía a resolver disputas de pueblo, multas, lindes, ruidos. Hoy decidiría si una mujer gitana de 75 años conservaba la tierra que su familia había poseído durante 60 años. Gonzalo Herrera ya estaba sentado en la mesa de la parte demandante. Traje gris a medida, maletín de cuero italiano, 2 abogados junior a su lado, corbatas azul marino a juego, postura a juego, silencio a juego, 3 hombres que parecían salidos de un catálogo. Al otro lado del pasillo, la mesa de la defensa tenía 2 carpetas de plástico del bazar y un cuaderno de cuero marrón. Mateo y Alba se sentaron. Detrás de ellos, la silla de ruedas de Dolores hizo clic al frenar. Cruzó la mano izquierda sobre la derecha y no dijo nada. El público estaba casi vacío. Paco Domínguez en la segunda fila, todavía con sus botas de trabajo. 2 vecinos del Cerro de los Olivos. Una mujer en la esquina trasera que Mateo no había visto nunca. Unos 50 años, chaqueta oscura, observando todo con el tipo de atención que no parpadea. Nadie sabía quién era. Aún no. La puerta lateral se abrió. El agente judicial salió. En pie. Preside la honorable jueza doña Elena de la Cruz. De la Cruz entró. 62 años, pelo plateado recogido tirante, gafas de lectura colgando de una cadena al cuello. Se sentó, abrió una carpeta y escrutó la sala de la forma en que lo hace una mujer que lleva 30 años haciendo esto y ya sabe más de lo que todos creen. Sentaos. Procedimiento ordinario número 24 hasta 1150 y 2. Inversiones Cumbres del Sur contra Dolores Vargas. Señor Herrera, puede proceder. Don Gonzalo se puso en pie, se abotonó la chaqueta, le dio a la jueza un asentimiento como si fueran viejos amigos en una cena. Con la venia, señoría. Este es un asunto muy sencillo. Mi cliente, Inversiones Cumbres del Sur, posee una escritura pública de compraventa válida, formalizada por la parte demandada en marzo de 2022. La propiedad en cuestión, 1 hectárea en el Cerro de los Olivos, fue transmitida legalmente. Simplemente pedimos al tribunal que ejecute lo que ya está acordado. Sonrió. La sonrisa de un hombre que había hecho esto 60 veces antes y nunca le habían dicho que no. Espero que esto no nos tome más de 15 minutos del tiempo de este juzgado. De la Cruz miró a la mesa de la defensa. ¿Tiene la parte demandada representación legal? Mateo se levantó. Su silla chirrió contra el suelo. El sonido fue fuerte en la sala silenciosa. Señoría, mi nombre es Mateo Vargas. Esta es mi hermana, Alba Vargas. Representamos a nuestra abuela, Dolores Vargas, bajo poder notarial especial para pleitos. Herrera giró la cabeza, lentamente, de la forma en que un gato se gira hacia algo que le resulta divertido. Señoría, la voz de Herrera llevaba ese tipo de diversión que corta más profundo que la ira. ¿Vamos a seguir adelante con esto? 2 adolescentes,
Llevo 30 años ejerciendo la abogacía. Esto no es un club de debate del instituto. Alguien en los bancos tosió para tapar una risa. De la Cruz no sonrió. Miró a Mateo por encima de sus gafas de lectura. Señor Vargas, ¿comprende la naturaleza de este procedimiento? Sí, señoría. Esta es una acción civil para reclamar la posesión de una propiedad. La carga de la prueba recae sobre el demandante para establecer una escritura de transmisión válida. Nuestra intención es demostrar que el documento en cuestión es nulo de pleno derecho. La sala cambió. No fue un sonido, fue más bien una sensación, como cambia el aire antes de una tormenta. Las cejas de la Cruz se levantaron una fracción de milímetro. Proceda. La sonrisa de Herrera no desapareció, pero se tensó. Se recuperó rápidamente. Se volvió hacia la jueza y presentó la escritura. Una fotocopia limpia proyectada en la pantalla. Dolores Vargas, 15 de marzo de 2022. Elevado a público por el notario Diego Peñalver, registrado en el registro de la propiedad. El documento habla por sí mismo, señoría. Firmado, notariado, registrado. No veo que hay que impugnar. Mateo se levantó de nuevo. Señoría, ¿puedo examinar el documento original? Herrera dudó. Un segundo, tal vez dos. Luego se lo entregó. Mateo sostuvo el papel, lo miró, le dio la vuelta, lo dejó sobre la mesa, cogió su bolígrafo y escribió una sola línea en su cuaderno. Herrera lo observaba. ¿Ha terminado el jovencito con su examen? Recalcó la palabra jovencito como si le supiera a gloria. Mateo no le respondió a Herrera. Miró a la jueza. Con la venia, señoría. Me gustaría aportar como prueba el documento número 1, un informe médico oficial del Hospital Comarcal de Villablanca, fechado en noviembre de 2019, que confirma que Dolores Vargas sufrió un ictus que resultó en la parálisis completa y permanente de su mano derecha. Hizo una pausa. Dejó que la sala escuchara el silencio. La firma en esta escritura fue hecha por una mano diestra. Mi abuela no ha usado su mano derecha desde 2019. Esta escritura está fechada en 2022. Nadie se rió, nadie se movió. Gonzalo Herrera se quedó muy quieto. Por primera vez en todo el procedimiento, tenía la boca cerrada. De la Cruz miró a Herrera. Su voz era neutra, pero sus ojos no. Letrado Herrera, ¿desea responder? Herrera se arregló la corbata. Eso es una cuestión de peritaje caligráfico, señoría, no un hecho médico. Pero su voz había cambiado solo una fracción, lo justo. Y la mujer de la última fila, la de la chaqueta oscura, se inclinó hacia adelante en su asiento. Gonzalo Herrera no se había convertido en el abogado inmobiliario más poderoso de la provincia por entrar en pánico. Se tomó 3 segundos, se ajustó los puños de la camisa y contraatacó. Señoría, debo impugnar toda esta línea de argumentación. Su voz volvía a ser firme, controlada. 30 años de memoria muscular judicial entrando en acción. Un ictus no elimina necesariamente toda la función motora. Muchos pacientes experimentan recuperaciones parciales. La señora Vargas bien podría haber recuperado un uso limitado de su mano derecha para 2022. Se volvió hacia Mateo, no mirándolo, mirando a través de él, como miras a través de algo que no importa. Son unos críos, señoría. No tienen perito médico, ni perito calígrafo, ni testigo cualificado de ningún tipo. Lo que tienen es un informe del hospital y una teoría. Yo podría traer un historial médico que demuestre que tuve un resfriado el invierno pasado. Eso no significa que hoy no pueda sostener un bolígrafo. Risa suave de uno de los pasantes de Herrera. Nadie más se rió. Herrera presionó más fuerte. Solicito que se excluya el historial médico por irrelevante, al carecer de testimonio pericial que establezca una conexión directa entre el estado de la demandada y su capacidad para firmar. La sala contuvo el aliento. De la Cruz se recostó en su silla. Miró el historial médico, luego a Mateo, luego a Herrera. Este era el momento. Mateo lo sintió. Si de la Cruz excluía la prueba médica, su argumento más fuerte desaparecía. Todo lo que habían construido en 18 noches de insomnio se derrumbaría en una sola resolución. El estómago le dio un vuelco. Se le quedaron fríos los dedos alrededor del bolígrafo. De la Cruz abrió la boca y Alba se puso en pie. Con la venia, señoría, ¿puedo abordar la intervención notarial? Todas las cabezas de la sala se giraron. Era la primera vez que Alba hablaba, la primera vez que alguien que no fuera Mateo hablaba desde la mesa de la defensa. Los ojos de Herrera se entrecerraron.
No se había preparado para dos. De la Cruz hizo una pausa, miró a Alba, asintió una vez. Puede. La voz de Alba era tranquila, más suave que la de Mateo, pero resonaba. Señoría, me gustaría presentar el documento número 2 como prueba. Esta es una impresión certificada con CSV del Boletín Oficial del Estado y del Registro General del Notariado. Sostuvo en alto la página, la que la vieja impresora había escupido la noche anterior. La escritura presentada por el señor Herrera fue autorizada por don Diego Peñalver Ramos. Según los propios registros del Estado, el señor Peñalver fue inhabilitado de su cargo como notario el 8 de septiembre de 2021. Dejó que eso reposara durante un segundo. La escritura tiene fecha del 15 de marzo de 2022. Eso es 6 meses después de que el señor Peñalver perdiera su autoridad legal para dar fe pública de cualquier documento. Según la ley del notariado española y el Código Civil, un documento elevado a público por un individuo inhabilitado es nulo de pleno derecho. Dejó el papel sobre la mesa y cruzó las manos. La escritura no es solo cuestionable, señoría, es legalmente nula en su propia esencia. El público se agitó. Paco Domínguez se inclinó hacia adelante. La mujer de la chaqueta oscura no se había movido, pero sus ojos sí. Herrera estaba de pie antes de que Alba terminara de sentarse. Protesto. El estado del notario es completamente irrelevante para la validez de... Denegada, dijo de la Cruz de inmediato. Plana, rotunda. Siéntese, señor Herrera. Herrera se sentó. Apretó la mandíbula. El abogado a su lado le deslizó una nota por la mesa. Herrera no la leyó. De la Cruz se quitó las gafas, las dejó sobre el estrado, miró el reloj de la pared. Este juzgado hará un receso de 30 minutos. Nos reuniremos a las 11:15. El mazo cayó, seco, fuerte en la pequeña sala. Señor Herrera, le sugiero que use ese tiempo sabiamente. La gente se puso en pie. Las sillas rasparon el suelo. Las voces murmuraron. Pero los ojos de Mateo estaban clavados en Herrera. Herrera sacó su teléfono antes de cruzar la puerta lateral, marcando rápido. Se pegó el teléfono a la oreja y dobló la esquina hacia el pasillo. Mateo captó 3 palabras antes de que la puerta se cerrara. Tenemos un problema. ¿Quién estaba al otro lado de esa llamada? ¿Borja Castellanos? ¿Diego Peñalver? ¿Alguien más? Mateo no lo sabía. No importaba. Ahora no. En el pasillo, Mateo se apoyó contra la pared. Alba estaba a su lado. Por primera vez, ella se fijó en sus manos. Estaban temblando. ¿Estás bien?, le preguntó. Casi consigue que anulen la prueba médica. Si la jueza le hubiera dado la razón, no lo hizo, pero podría haberlo hecho. Alba le puso una mano en el brazo. Todavía tenemos tu pregunta, Mateo, la que no quieres decirme. Mateo se llevó la mano al bolsillo trasero, palpó el cuaderno de cuero. La última página, la frase que había escrito a medianoche. Lo sé. Detrás de ellos, la puerta del juzgado se abrió. Dolores salió rodando su silla de ruedas al pasillo. Miró a sus nietos, uno temblando, la otra firme, ambos todavía en pie. Extendió su mano izquierda y tomó una de cada uno. Estoy orgullosa de vosotros, dijo. Pase lo que pase ahí dentro. Y en algún lugar al otro lado de los juzgados, Gonzalo Herrera paseaba por un pasillo con el teléfono en la oreja, hablando rápido, sudando a través de su traje gris, intentando arreglar algo que 2 críos de 18 años con carpetas del bazar acababan de hacer pedazos. Cuando se reanudó la vista, Gonzalo Herrera parecía diferente. No roto, no asustado, pero diferente. La chaqueta que había estado abotonada ahora estaba abierta. La corbata que había estado perfectamente centrada se había movido 1 centímetro a la izquierda. Cosas pequeñas. El tipo de cosas que solo alguien que prestara mucha atención notaría. Mateo lo notó. Herrera salió agresivo. Una nueva estrategia. Si no puedes defender el documento, ataca a las personas que lo cuestionan. Señoría, antes de continuar, debo dejar constancia de algo en el acta. Herrera se plantó con ambas manos sobre su mesa. Los individuos que representan a la parte demandada no tienen formación jurídica, no están colegiados, ni tienen categoría profesional de ningún tipo. Tienen 18 años. Dejó la cifra flotando en el aire. Lo que hemos presenciado esta mañana no son argumentos jurídicos. Es investigación amateur, presentada por 2 jóvenes que han confundido las búsquedas de Google con la experiencia en los tribunales. Insto al tribunal a que sopese sus supuestas pruebas en consecuencia. Se sentó, satisfecho.
el tipo de satisfacción que proviene de saber que acabas de recordarle a todos en la sala quién es el adulto. De la Cruz lo miró durante un largo momento. Luego habló. Señor Herrera, los comparecientes poseen un poder notarial válido. Tienen legitimación para actuar como representantes en este acto. Las pruebas que han presentado proceden de registros estatales certificados y de historiales médicos acreditados, no, como usted sugiere, de búsquedas en Internet. Hizo una pausa. Continué. La mandíbula de Herrera se tensó. El abogado a su lado dejó de escribir. De la Cruz se volvió hacia la mesa de la defensa. Señor Vargas, ¿tiene algo más que añadir? Mateo se puso en pie. Lentamente, la sala estaba en silencio. El ventilador del techo giraba. La luz fluorescente del fondo aún parpadeaba. Con la venia, señoría, tengo una pregunta para el señor Herrera. De la Cruz asintió. Adelante. Mateo rodeó la mesa. No se acercó a Herrera. No lo necesitaba. Se quedó exactamente donde estaba, con su camisa blanca que le quedaba grande, con su carpeta del bazar, en un juzgado que se había reído de él 2 horas atrás. Miró directamente a Gonzalo Herrera. Señor Herrera. Herrera levantó la vista. La expresión de su rostro decía, adelante muchacho, haz tu preguntita. Si esta escritura es auténtica, si es válida y legalmente vinculante, como usted ha declarado ante este tribunal, entonces, ¿por qué presentó un escrito de modificación y subsanación sobre la misma a las 6:15 de esta mañana, a través del Exnet, 2 horas antes de que empezara este juicio? Silencio. No quietud. Silencio. El tipo de silencio que tiene peso, el tipo que presiona contra los tímpanos. El ventilador del techo giraba. En algún lugar del público, alguien cogió aire bruscamente. Paco Domínguez se agarró al banco de delante. Herrera no respondió. 1 segundo, 2 segundos, 3. De la Cruz se inclinó hacia adelante. Señor Herrera, responda a la pregunta. Herrera se aclaró la garganta. Eso fue un trámite administrativo de rutina, un ajuste burocrático en la descripción de los lindes de la propiedad, nada más. Mateo no se inmutó. Un ajuste burocrático en un documento que acaba de decirle a este tribunal que era auténtico y completo, tal y como se presentó originalmente. Se giró hacia la jueza. Señoría, me gustaría presentar el documento número 3. Este es el registro telemático del Exnet del propio juzgado, que muestra una modificación a la demanda presentada por el señor Herrera a las 6:15 a.m. de hoy. También tengo una comparativa de la escritura original y la versión modificada. Mateo puso ambos documentos sobre la mesa con cuidado. De la misma forma en que su abuela colocaba antiguamente los planes de estudio en ese mismo tipo de superficie de madera. La modificación cambia la descripción de los lindes de la propiedad para que coincidan con un nuevo levantamiento topográfico encargado por Inversiones Cumbres del Sur el mes pasado. La escritura original hace referencia a linderos que no cuadran con los registros actuales del catastro. Miró a De la Cruz. Si la escritura original fuera genuina, señoría, no necesitaría correcciones. Si fuera un documento real, firmado por una persona real, elevado a público por un notario real, coincidiría con los registros tal y como estaban en 2022. La voz de Mateo no tembló, no se elevó, no actuó. El señor Herrera modificó esta demanda a las 6:15 de esta mañana porque sabía que la escritura original no sobreviviría al día de hoy. No esperaba que nadie lo comprobara, no esperaba que nadie sacara la resolución del colegio notarial, no esperaba que nadie comparara las descripciones de los lindes. Mateo hizo una pausa, un latido, 2. No nos esperaba a nosotros. La sala de vistas estaba tan quieta que se podía oír el zumbido de la luz fluorescente de la esquina trasera. Herrera se puso en pie. Su cara se había puesto roja desde el cuello hacia arriba. Esto es indignante. No voy a permitir que un crío me someta a un interrogatorio cruzado. Señoría, exijo. La voz de la Cruz cortó la sala como una cuchilla. Usted se dirigirá a este tribunal con respeto y responderá a la pregunta que ya le he formulado 2 veces. ¿Por qué se modificó la demanda esta mañana? Herrera abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. No salió nada. 30 años de argumentos en los tribunales, 30 años de victorias, y don Gonzalo Herrera no pudo encontrar ni una sola palabra que decir. La mujer de la chaqueta oscura estaba perfectamente sentada en la última fila. Sus manos estaban cruzadas en el regazo, pero si mirabas de cerca,
muy de cerca, podías ver que estaba asintiendo con la cabeza. Una pregunta. Eso fue todo lo que hizo falta. Una pregunta de un chico de 18 años con una camisa prestada, de pie en un juzgado que se rió de él antes de que abriera la boca. Si este momento te ha puesto la piel de gallina, dale al botón de me gusta ahora mismo y comparte esto con alguien a quien le hayan dicho que no encaja en un lugar. La jueza de la Cruz no habló de inmediato. Miró la escritura, luego el escrito de subsanación del exnet, luego el BOE del notario, luego el historial médico, 4 documentos dispuestos frente a ella como las piezas de un puzzle que ya había sido resuelto. El juzgado esperaba. Gonzalo Herrera estaba sentado con las manos planas sobre su mesa. Sus abogados acompañantes habían dejado de escribir. Uno de ellos había cerrado silenciosamente su maletín. Ese tipo de movimiento pequeño e inconsciente que dice todo sobre lo que un hombre cree que va a pasar a continuación. De la Cruz se volvió a poner las gafas, abrió un bloc de notas, escribió algo y luego levantó la vista. He escuchado suficiente. Entrelazó las manos. El tribunal concluye que la escritura de transmisión presentada por Inversiones Cumbres del Sur es nula de pleno derecho por múltiples motivos. Su voz era firme, comedida, la voz de una mujer que había dictado cientos de sentencias, pero entendía que esta importaba más que la mayoría. Primero, la firma en la escritura no coincide con las capacidades físicas conocidas de doña Dolores Vargas, que ha sido incapaz de usar su mano derecha desde noviembre de 2019. El documento está fechado en 2022. Segundo, la elevación a público fue realizada por Diego Peñalver Ramos, cuya licencia de notario fue revocada e inhabilitada 6 meses antes de la fecha del documento. Según el Código Civil Español, esto por sí solo hace que la escritura sea totalmente nula. Tercero, la modificación de última hora de la propia parte demandante, presentada solo 2 horas antes de esta vista, socava fatalmente cualquier presunción de autenticidad. Si el documento fuera genuino, no requeriría correcciones en la mañana en que iba a ser examinado por este juzgado. De la Cruz miró directamente a Herrera. La demanda queda desestimada con imposición de costas a la parte actora. Doña Dolores Vargas retiene la plena e indiscutible propiedad de sus tierras en el Cerro de los Olivos. Hizo una pausa. El ventilador del techo dio una vuelta. 2. Además, voy a remitir este expediente al Colegio de Abogados y al Ministerio Fiscal para que se investigue el posible fraude, falsedad documental y mala praxis profesional por parte del letrado de la parte demandante. El mazo cayó. Un sonido seco, final, resonó contra el techo bajo y las viejas paredes de madera y las luces fluorescentes y aterrizó en algún lugar profundo del pecho de cada persona sentada en esa sala. Durante un segundo entero, nadie se movió. Luego, Paco Domínguez se puso de pie, lentamente, de la forma en que un hombre de 68 años con las rodillas destrozadas se levanta cuando algo le importa lo suficiente como para que valga la pena el dolor. Juntó las manos. Un aplauso, luego otro. La mujer a su lado se levantó, luego el hombre detrás de ella, luego toda la segunda fila. No fue estruendoso. No fue un momento de Hollywood. Era un pequeño juzgado en un pequeño pueblo de Andalucía, y tal vez una docena de personas aplaudiendo, pero sonó como si el mundo entero estuviera, por fin, prestando atención. Dolores Vargas estaba sentada en su silla de ruedas con las lágrimas corriéndole por la cara, su mano izquierda presionada contra el pecho. Mateo se arrodilló a su lado. Alba se arrodilló al otro lado. No dijeron nada, solo la abrazaron. 3 personas, una silla de ruedas, 60 años de tierra bajo sus pies y toda una vida de que les dijeran que, en realidad, no les pertenecía. Gonzalo Herrera hizo su maletín. No miró a la jueza, no miró al público, no miró a Mateo, ni a Alba, ni a la anciana en la silla de ruedas. Salió por la puerta lateral. Sus 2 pasantes lo siguieron con la cabeza gacha. La puerta hizo clic al cerrarse tras ellos. En el pasillo, Herrera pasó junto a Paco Domínguez. Paco estaba de pie junto a la fuente de agua. No dijo ni una palabra. Solo miró a Herrera con 68 años del Cerro de los Olivos en sus ojos. Herrera siguió caminando. Eso fue suficiente. La mujer de la chaqueta oscura esperó hasta que la sala se hubiera vaciado casi por completo. Luego se levantó, se arregló la chaqueta y caminó hacia la mesa de la defensa. Me llamo Carmen Navarro, dijo.
Soy directora de la delegación de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Mateo y Alba la miraron. Dolores la miró. Vine hoy aquí para observar un caso diferente en la agenda, pero he visto cada minuto de lo que acaba de pasar. Miró a Mateo, luego a Alba. He supervisado a estudiantes de último curso de Derecho que no pueden hacer lo que vosotros dos acabáis de hacer en esta sala. Metió la mano en su chaqueta y dejó una tarjeta de visita sobre la mesa. Me gustaría hablar con ambos sobre una beca completa para la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, para los dos, si estáis interesados. Alba miró a Mateo. Mateo miró a Dolores. La anciana sonrió, ese tipo de sonrisa que empieza lenta y llena toda la cara y le cuesta a una mujer su último gramo de compostura. Venga, dijo Dolores, contéstenle a la señora. Mateo cogió la tarjeta. Ya no le temblaban las manos. 6 meses después, Mateo y Alba Vargas empezaron su primer semestre en la Facultad de Derecho. Becas completas, ambos. Carmen Navarro hizo la llamada ella misma. Mateo todavía lleva el cuaderno de cuero marrón. Las páginas están llenas ahora. Ambos cuadernos lo están, pero compró un tercero la semana que empezaron las clases. Del mismo tipo, del mismo tamaño. La mujer de la papelería le preguntó si era escritor. No, señora, le dijo, solo me gusta estar preparado. Alba se matriculó en una doble especialidad, Derecho Constitucional y Litigios de Derechos Civiles. Su tutor le dijo que eso era muy ambicioso para una alumna de primer año. Alba le contestó que ella ya había ganado un caso. No se lo volvió a cuestionar. De vuelta en el Cerro de los Olivos, la casa encalada sigue en pie. El balancín del porche todavía cruje. Doña Lola sigue sentada allí cada mañana con su café en la mano izquierda, viendo a los olivos hacer lo que han hecho durante 60 años, crecer. Otras 3 familias gitanas del Cerro de los Olivos contactaron con Mateo después del juicio. Querían que revisara sus escrituras. Lo hizo. 2 de ellas tenían el mismo sello notarial, Diego Peñalver, el mismo notario inhabilitado, la misma mentira. Esos casos están pendientes de juicio ahora. Paco Domínguez se lo contó a su mujer durante la cena una noche. Ella le preguntó si creía que las cosas por fin estaban cambiando en Villablanca. Paco lo pensó durante un largo rato. Luego dijo, llevo 60 años viviendo en este cerro. Es la primera vez que creo que alguien está de verdad cuidando de nosotros. Gonzalo Herrera está siendo investigado por el Colegio de Abogados y la Fiscalía. Inversiones Cumbres del Sur retiró silenciosamente todas las reclamaciones de tierras pendientes en el Cerro de los Olivos. Borja Castellanos no ha sido visto por los juzgados del pueblo desde entonces. Nadie en Villablanca habla ya de Gonzalo Herrera como lo hacían antes. Mateo Vargas no tenía la carrera de Derecho, no tenía un traje a medida, no tenía dinero ni contactos ni 30 años de experiencia. Tenía una abuela que le enseñó a leer, una hermana que le enseñó a luchar y una pregunta que nadie en ese juzgado vio venir. Elegí esta historia porque estoy harto de ver cómo la gente decide lo que vales antes de que abras la boca. Mateo y Alba entraron en esa sala sin nada más que preparación y nervios de acero. 18 años, sin título, sin respaldo, y aún así lograron que un hombre hecho y derecho olvidara cómo hablar. Si has sentido algo al leer esta historia, necesito que hagas 3 cosas. Primero, dale al botón de suscribirse. Historias como esta merecen ser contadas, y este canal existe porque vosotros seguís aquí apoyándolas. Segundo, comparte este vídeo con alguien a quien hayan dado por perdido, alguien de quien se hayan reído, alguien a quien le hayan dicho que no pertenece a un lugar. Mándaselo ahora mismo. Tercero, déjame un comentario. Quiero saber si tú, estando en ese juzgado a los 18 años, sin abogado, sin dinero y con la casa de tu abuela en juego, habrías tenido el valor de hacer esa única pregunta. Y si crees que lo has captado todo, vuelve a verlo. Hay un detalle en los primeros 2 minutos que se te ha escapado, te lo prometo. Nos